Hola a todos, bienvenidos a otro Enlace Scout. Tenemos invitado al ingeniero Giovanni Rodríguez, actualmente perteneciente al Grupo Scout de San Franciscano y también al proyecto Marca un Mundo Mejor. Así estamos haciendo. Sí, sí, lo quería llamar al proyecto. Sí. Entonces, Giovanni, ¿cómo estamos? Bienvenido y gracias por asistir después de tanto insistencia ahí para que aprendas esto. Yo sé que vos no sos un hombre de salir en estas cosas, no te gusta. Sí, soy más de trabajar detrás de cámara. Más de cámara, pero considero yo que tenés ahorita un trabajo importante del cual tenés que, la gente te tiene que saber quién es Giovanni Rodríguez. Pienso yo, en mi pensar. Así que gracias. No creo, Gracias, pero gracias por la invitación. gracias, Giovanni. Así que, bueno, Giovanni, para iniciar un poco, Giovanni, ¿cómo fue que Giovanni entró en movimiento? ¿Qué fue aquello que te motivó para entrar? ¿Cómo fue? Estaba pequeño, estaba en unidad scout, o tenía esa edad más bien, y me invitaron mis primos, los gemelos. Ajá. Entonces, ellos eran dirigentes de caminantes, corta edad, pues también ellos creo que tenían edad de Robert, pero pues ya estaban como dirigentes en ese momento. Y, y me dijeron, pues, ya, vamos, no sé qué, o sea, ya tenía rato de irme terapeando y eso, y el día fue como que, y ahí vámonos, pues. Me fui, era en enero, 7 de enero, no se me olvida. 7 de enero, no te olvides. Sí, Pero, ajá, continúa. y nada, pues estábamos en una reunión, yo llegué y estaban haciendo una torre, una pirámide, no sé cómo llamarle, humana, y me acuerdo que la palabra se estaba subiendo, era la última en subir, porque era la más liviana, supongo, en ese momento, Uh-huh. y ya cuando estaba llegando al final, se vino una rama, no se cayó ello, pero sí, o sea, fue una gran rama, la verdad. Ah. Entonces, bueno, ya en ese juego no participé, por suerte, porque si no me hubiera tocado a mí subir ese. Ajá. Y, y me gustó, o sea, todo el juego, las actividades. Al final de la reunión, o sea, la Paula me dice que ella era la guía, creo, o su guía, y que si iba a seguir llegando. No recuerdo si fue el primer sábado, pero yo creo que sí. Que si iba a seguir llegando, yo le dije sí, y ¡fa! Me dio un folleto como de 10 15 páginas, y yo, ¿qué es esto? No es Pero bueno, o sea, lo que tenías que aprenderte, algo así, el sí, el pie tierno, pero básicamente. tierno prácticamente. Ajá, Y y nada, entonces, eso fue tu primera impresión entonces, primera reunión. ¿Y dónde sí, fue? ¿Y dónde fue más o menos? ¿No, en fue Zacarías al también? frente de la iglesia de Fátima. Ah, enfrente de la iglesia de Fátima, en el parqueo, Sí, en el parqueo ese, donde dejamos todas las rodillas, chollones. Cierto, muy cierto. Bueno, como sabes muy bien que no podemos tampoco ocultar que somos del mismo grupo, pues al final, tal vez lo que hayas vivido vos también lo viví yo, tal vez no en el mismo momento, pero en otro momento tal vez. Entonces, ya que hablaste pues, de tu primera experiencia de grupo, ¿cómo ha sido tu vida de grupo de ese entonces hasta hoy en día? Pues? Ahora que ya sos un adulto, ya estás trabajando con jóvenes, en el caso de la rama caminante, si no estoy mal, sí, la rama caminante. Sí, 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 con antes. No, fue genial. Igual, o sea, de ahí, de esa primera reunión, sí creo que me progresaron pues, bastante rápido en comparación al resto de mis compañeros que entendían, llevaban años y años y nunca. No sé qué será. O sea, no es que sea la ley, yo tal vez leí yo los folletos, porque este muchacho me los dio en ese momento, y yo sí pensé que era como que ya, lo tengo que hacer, ¿vos sabes? Claro. Y, y nada, como en 4 meses me, me comenzaron ahí el crucero, fue genial. Historia graciosa, yo siempre que pasaba por el crucero, había un triángulo ahí, como con un obelisco, que Sí. entra ahí bajan las nubes. Entonces, yo decía, ahí es donde me promesaron, pero luego recordé que no, que no fue ahí. Ahí promesaron a Nechi, Ah, el sábado en la noche. A mí me sabía. promesaron el domingo en la mañana en la iglesia. Pero, no sé, yo quedé con ese pensamiento de que ahí era, pero no.
Ya recordé que era ahí en la iglesia. Entonces, básicamente, ha sido momentos que han marcado pues, la vida, o sea, te llenan de orgullo y demás. Luego fuimos a un evento en Guatemala, en el Campurí, ese mismo año, entonces sí fue bastante interesante salir primero del país y, y conocer gente de toda Centroamérica, pues, básicamente. Andaba con mi patrulla y eso, pero mentira, pues ahí te das a conocer a todo el mundo, eh, encontrar diferencias, similitudes y te das cuenta de que al final el movimiento es uno solo. Claro. Luego, pues a nivel de grupo, sí, eh, fuimos bastante unidos, la unidad Scout crecía y bajaba, o sea, siempre tenía sus picos y bajas con el tema de la membresía, Claro. pero, pero siempre ahí nos mantuvimos hasta que llegó un momento en que pues, se estuvieron desapareciendo, después mis compañeros, pues los que lo tenían en patrulla, pues se fueron yendo y me perdí como unos 3 años, sí, y me perdí mi etapa de caminantes. Ya después cuando volví a los Rovers, fue por un, fue por un torneo de Barrio de India que me invitaron, eh, Emilio fue el que me invitó, de hecho, por Facebook, y yo dije, bueno, vamos, y me gustó nuevamente empezar a jugar, o sea, yo estaba en la universidad y tenía rato de no hacer ningún tipo de ejercicio, por así decirlo. Al día siguiente no me podía ni mover, pero la pasé bien, pues sí. Pero ese torneo lo ganaron los dirigentes, acuérdate, aún así. Ah, ¿cómo lo ganan Supuestamente los dirigentes? lo ganamos los Ah, bueno, dirigentes. Lo ganamos los dirigentes. Ese torneo lo ganamos los dirigentes. Que sí, es cierto, sí. con los pedazos de cuerpo, que obviamente estamos viejos también, Sí, ganamos. estábamos los ex miembros le llamaban en ese momento. Los miembros y después los caminantes y estaban los robos. Esos eran los ramos. Ah, y los scouts también jugaron, pero Sí, los scouts no llegaron muy lejos. no sé por qué nunca iban lejos los scouts. Es que también el tamaño de los caminantes en la mayoría de ese entonces eran altos. Los rovers no, pero sí eran más bajitos, pues. Sí, de hecho, en ese entonces, si no me recuerdo, los caminantes ganaban el rover en el Rover India. Y era por eso, porque la mayoría de los caminantes eran altos y más rápidos, pues, hay que decirlo como son. Sí, Yo me acuerdo entonces yo que, volví. yo me acuerdo que esa final fue nosotros los dirigentes con los caminantes. Y nosotros pensamos que no iban. Fue contra nosotros. ¿Recuerdan ustedes? Pero nosotros, fíjate que yo pensaba, grande, nos van a patear. Yo me acuerdo que decíamos, Sergio, nos van a dejar tirados, estamos hechos pasteles. Y yo no sé ni cómo hicimos, pero ganamos, pues creo que Robado fue. No sé. solo, no es cierto. Ese arbitraje, acuérdate que fue por Eddie Salomón, acuérdate. Ah, Fue que pero arbitró. el que estaba arbitrando era Alejandro. Cierto, cierto, cierto. Entonces, de ahí para adelante ya volviste a entrar. Sí, ya volví a entrar y me fui al siguiente año a México, al MUT de México, que fue otro evento sí que cambió la perspectiva del movimiento. Ya, aunque había ido de Guatemala, Ujú. este, este fue aún pues, más interesante porque México pues, es otra cultura. La Asociación de México es muchísimo más grande. Entonces, el evento fue diferente. Ya éramos rovers, hablábamos de diferentes cosas y ellos empezaban a hablar de proyectos y que hacían esto y que hacían lo otro y que cuando eran caminantes hacían empresas y que las insignias máximas. Entonces son cosas que quizás acá no escuchas y de hecho no existen, pues. Y empezás a pensar qué diferencia, sus similitudes, siempre es lo mismo, los mismos principios, los mismos valores y todo, pero la metodología o quizás la puesta en práctica es diferente. Y pues a la Asociación de Scouts de Nicaragua creo que sí me queda bastante por recorrer en la parte de, de progresión, Por eso.
de evaluación de progresión, insignias máximas. Creo que es un buen incentivo para los muchachos que lo, que lo, que lo insta, los motiva a dar un poco más de ellos, sacar proyectos. Y, y al día de hoy, o sea, el hecho de sacas proyectos, pero nada más. Nadie se da cuenta, no lo comparte, no se comparte, no se, no se felicita pues, Promociona, no se promociona ese proyecto, así, sí, no se directo. promociona, no se felicita a los chavalos, entonces es interesante. Entonces, fue cuando me quedé pensando, pues, que clase de diferencia, ¿no? Y cómo serán las otras asociaciones pues, a nivel del mundo, es completamente otro rollo. Sí, pero si notas, al final, algunas asociaciones tienen problemas también, igual que nosotros. Al fin. Entonces, Claro, todas las asociaciones, todos los scouts de todos lados se quejan de algo, al final. sí, claro. Hay algo que no les gusta. Que a veces yo un día escuché lo curioso, no sé si fue este mundo del pasado, que le gustó algo que vio aquí que allá no había en su país. Pues, y yo me quedaba como que, ¿pero por qué? Me decía yo, preguntándome a mí. Pues. Y después con el tiempo entendía que era eso, pues, más o menos como era. Y era una cuestión del banderín, que ahora, no, perdón, era lo del silbatazo, que hay países que ya no usan el silbato para llamar a Robert. Nosotros todavía lo tenemos. Entonces se preguntaba él por qué aquí sí y en su país no. Entonces era una de las cosas que tal vez, digo yo, que él miró bien aquí. Pues, de las cosas que tal vez, según él cree que su asociación puede estar mal, pues, por así decirlo. Sí. Quizá algo que pasé largo fue el siguiente año que entré, luego de ir al Campo de Guatemala, Uh-huh. fuimos a Bluefields, al centenario, a celebrarlo, bueno, los 90 años, pues, pero que era en el mismo año del centenario Uh-huh. mundial del movimiento Scout. Fue un Uh-huh. campamento bastante bueno, la verdad. Yo lo recuerdo así. No hay, tampoco lo tengo tan vívido, pero sé que fue bueno. Ya el pan de coco no lo soportaba así. Todos los días era eso mismo. 2007 fue, ¿verdad? 2007 más o menos, eso, centenario mundial. Y pues, y bueno, ¿y cómo es hoy tu vida actualmente, grupo, ahorita, hoy en día? Producto que Obviamente sabemos muy bien que se tiene todavía mucho que hacer, eso estamos claros, sí, estamos claros. estamos claros. Pandemia estamos ahorita como bastante detenidos a Sí. nivel de grupo. El, el brote o todo el tema de las reuniones virtuales no agarró en el momento que acabamos de hacer un traspaso de, de 4 caminantes de rovers. Entonces, como que eso destabilizó un poco la rama y, y estábamos poco. O sea, estábamos poco, no habíamos podido volver a reintegrar para volver a ser una comunidad eh, de tamaño promedio, con unos 10 personas. Entonces, habían bastantes nuevos o que se estaban reintegrando. Entonces, ha costado un poco hacerlo coincidir en las reuniones virtuales. Al inicio tuvimos 3, 4 personas, pero sí nos ha costado mantenernos en contacto con todo esto. Y cuesta, yo pensaba que las reuniones virtuales iban a ser, bueno, no igual, pues, pero sí consideraba de que iba por lo menos a mantener eso, la llama, pues, pero cuesta bastante. Sí, ¿Cuáles han sido tus retos y metas que has tenido pues, hasta hoy en día? ¿Que consideres que te hayan llenado en el movimiento o te haga falta tal vez en el futuro hacer? Sé que estás metido ahorita en un proyecto bastante fuerte, que imagino que lo vas a contar más luego. sí. Fíjate, creo que una de las cosas que más me gustaron o que más me ha gustado es cuando realizamos dentro de la comunidad caminante el Día del Amigo.
el primero. O sea, la actividad consistía en que todos ese mismo día íbamos a llevar al menos un amigo que nunca había llevado. Y si lo llevaban antes, salado pescado, pues ese tenía que llevar a uno igualmente ese día, y además el que llevaron antes, pues también tenía que llevar otro. Entonces, y así íbamos a básicamente duplicar la cantidad de caminantes que éramos en ese momento. Sin mentirte, éramos, qué sé yo, 8, 9, tal vez, no me acuerdo, 9 o 10 caminantes. Y ese día llegaron 20 total. Entonces sí, hay unos que llevaron 2 o 3, otros que llevaron, pues, sí, uno. Y sí hubo una buena retención, o sea, pues, no te voy a mentir, pues tampoco se quedaron los 20. Hay unos que solo llegaron ese día, hay unos que ya eran Robert, pues ese día los dejé pues por la dinámica de la actividad y demás, pues que estuvieran con nosotros los caminantes en reunión, pero ya que la próxima semana pues si van a seguir, llegan a estar con los Robert, por ende pues obviamente no se quedaron, pero sí fue algo que a mí me gustó bastante y a los chavalos también, y sí hubo una buena retención también de los jóvenes que llegaron ese día. Entonces eso tal vez una de las cosas que más me ha gustado. Bueno, como desafío sí, en el grupo tratamos de hacer un proyecto de donaciones de sangre. El objetivo del proyecto era aumentar la cantidad de donadores recurrentes y pues, lo tratamos de hacer. El lanzamiento lo hicimos o sea, hablamos con el banco de sangre y todo, bastante cooperación. Hicimos un lanzamiento en el cual íbamos a hacer una campaña de donaciones ese día, que no era el objetivo del proyecto, pero como día de lanzamiento, pues sí lo íbamos a hacer. Y fue el 8 de abril de 2018. Entonces, ese día tuvimos una campaña de donación y tuvimos un taller tanto de donaciones de sangre, donde una muchacha nos contaba su experiencia como receptora de donaciones, o sea, cómo eso le salvó la vida, y un taller de proyectos, de gestión de proyectos, de planeación de proyectos y un poco de los objetivos de los proyectos. Entonces, fue algo bastante bueno. Era como el kickoff básicamente del proyecto, y se venían bastantes cosas, pues, en más departamentos, lo queríamos hacer algo a nivel nacional, que se involucraran más scouts y demás, pero pues 10 días luego pasó 18 de abril de 2018, que todos conocemos que ocurrió, en el cual pues nos vimos en la necesidad de dejar de salir a las calles. Creo que las reuniones de grupo pues también se suspendieron como hasta en agosto, ¿no? Octubre. Sí, septiembre, por ahí, septiembre. Entonces, sí fue algo que nos desanimó un poco. Luego me asignaron un proyecto fuera del país y ya no pudimos continuar con este proyecto de donaciones de sangre, lamentablemente. Y es algo que pudo haber desanimado a varios muchachos, tanto para mí. De hecho, este es una gotita de sangre que nos hizo Berry, que era parte del proyecto, junto con los demás jóvenes. Sí. Como metas, pues tenemos claramente, ahorita que estamos trabajando con Mundo Mejor, incluir al menos unos 2 programas mundiales. La verdad es que es algo que quizás pueden motivar e incentivar más a los chavalos a que hagan proyectos, a que se involucren en el desarrollo comunitario. Entonces, creo que definir las pautas, los formatos, los requisitos básicos pues, que ellos tienen que cumplir, y lo más importante, pues darle seguimiento a los jóvenes, darle seguimiento a sus proyectos para que, como el mío, pues no lleguen a quedar así, estancados, sino que puedan salir y concluirlo y pues, lograr las metas que ellos mismos se habían puesto, o replantearlos para adaptarse a una nueva normalidad
como es el caso en que estamos viviendo ahora. Entonces creo que una de las metas ahorita es sacar unos 2 programas mundiales que no tiene mayor complejidad que adaptarlos a nuestro contexto nacional. Está bien. Entonces, ya empezamos a lanzar, a difundir los objetivos de desarrollo sostenible, ya lo vimos con la estructura nacional, todas las direcciones nacionales ya saben qué son los ODS, qué es Marco Mundo Mejor. Los adultos voluntarios, pues ya se hizo el primer taller de adultos, donde participaron bastante, creo que era como 15 o 18 voluntarios que estaban dentro del taller. Esperamos pues seguir realizando más. Y ahorita, este fin de semana pasado, pues tuvimos el primer acercamiento con jóvenes. Hicimos algo a nivel nacional, pero con cupos, por lo mismo, porque como era nacional necesitábamos la interacción, no podíamos tener tanta gente, pero la idea es realizar esto mismo, hacer réplica de esto mismo a nivel de distrito, a nivel zonal, para que no hayan este límite de restricciones, sino que se apunten todo el que quiera ir y lo vamos a atender con gusto. Entonces, esto mismo que estamos haciendo, pues lo vamos a llevar a los distritos. Si alguno de los grupos necesita alguna capacitación y demás, pues con mucho gusto. Ya nosotros tenemos habilitado un buzón de correo que, pues, dicho sea de paso, es mundomejor@scoutsdenicaragua.org, pequeño comercial. Un pequeño comercial. Entonces, Válido, no te preocupes, es válido. para cualquier comentario, sugerencia que tengan los jóvenes, yo les decía el sábado, cualquier cosa que necesiten saber, aunque nosotros no tengamos la respuesta, al menos vamos a intentar decirles por dónde es, para conseguirlo. Giovanni, ¿cómo ha sido tu experiencia con este proyecto que estás ahora, con un grupo de jóvenes también que están apoyándote a vos? Estás encabezando esto. ¿Cómo ha sido pues, esa experiencia? Tal vez hablaste de una manera breve del significado de ODS, pues, para los que no sepan qué significa. Ok. Bueno, lo que estamos trabajando ahorita es el Marco Mundo Mejor. Es una iniciativa del movimiento Scout a nivel mundial, en el cual busca cómo alinear todos los proyectos, actividades, llamadas en acción por el desarrollo comunitario y a trabajar en los ODS. ODS es Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron aprobados en 2015 y que son parte de la Agenda 2030 para poder poner o cambiar la senda que sigue el mundo en este momento para poder evitar un daño mayor a nivel mundial, tanto en el ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres y para el mismo bienestar humano. Entonces esos son los objetivos de desarrollo sostenible en corto, son 17. Entonces hay mucha información por ahí, pero pues nosotros estamos dando talleres y vamos a crear bastante documentación que vamos a poner al servicio de la membresía, pues dentro de la página oficial de Scouts de Nicaragua. Y pues a través de la red de jóvenes también nos va a apoyar ahí compartiendo algunos posts y más. Sí. Y la pregunta es la que te hago yo, porque no sé cómo surgió. ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo fue el que dijiste, Giovanni va a hacer ahora, va a meterse en esto? ¿O fuera algo que ya lo traías de fuera, que te lo querías hacer aquí? Porque tal vez muchos jóvenes dicen, ¿cómo me involucro en estas cosas? Pues, tal vez ven, a mí nunca se me ocurrió esto y me encantaría. Pues, sí, creo que no era ya. la idea. Creo que ahorita se están creando los espacios adecuados. Un Mundo Mejor es un espacio para los jóvenes. De hecho, donde ellos son los protagonistas y pues, no somos nosotros, no somos los 4 que estamos en la estructura nacional, no. O sea,
los protagonistas de Mundo Mejor son los jóvenes con sus proyectos, con sus actividades, con sus, con sus consultas, con sus ideas. Entonces es un espacio de participación juvenil y creo que es lo que le hacía falta a la asociación, porque no había tal vez algunos espacios donde te puedan escuchar como joven. Eh, yo creo que todo salió, pues yo escuché de Marco Mundo Mejor cuando fui al ILT. Creo que ahí pues, empecé a involucrarme un poco más con Oficina Scout. Me involucré más también con ellos por este proyecto, pues el proyecto Donaciones de Sangre. Fue una iniciativa pues, que trabajábamos con mi equipo en el ILT, que cada quien lo iba a distribuir o implementar en sus países. Entonces, pues ahí fue donde descubrí yo qué tan difícil era hacer un proyecto a esa escala. Tratamos de subir el proyecto a la plataforma de Donate Scout.org para pues, recibir fondos, claramente, y la comunicación con la oficina y un joven no es tan fluida como debería, porque necesitas cartas, o sea, ir a presentarte en este caso al banco de sangre, ¿sí? O todas esas cosas, pues no es tan fácil conseguirlas si no sabes a quién preguntarle. En ese caso yo sabía porque pues, ya llegué a la oficina, pero alguien quizás de otro departamento, pues no va a ser tan fácil que le faciliten esta información, o sea, que le compartan alguna carta. ¿Sí? Creo que este espacio, esto que estamos creando como Mundo Mejor, va a darle más accesibilidad a los chavalos que tengan esta interacción con la oficina. O sea, nosotros podemos ser el canal para tener esas cartas, para tener esos avales para sus proyectos. Entonces creo que me fui involucrando de a poco por las cosas que me fueron llamando la atención. Empezamos con la política de participación juvenil, que la estuvimos trabajando en marzo de 2018, y luego vino lo del curso de liderazgo que fue en las nubes. Después, bueno, el siguiente año pues, ya trabajamos con el NLT, y que fue un evento bastante bueno, la verdad. Creo que fue bastante calidad, al igual el curso de liderazgo el año anterior en las nubes. Entonces, así fue como me fui involucrando en Ahí el... cuando hablas de las nubes, especificar que es un lugar que la gente va a creer que es otra cosa. Entonces, estamos especificando que es un lugar, pues, cualquier Sí, cosa. sí, no sé, bueno, acá en el crucero, no es municipio, porque el municipio es el crucero, pero hay un sector Un del crucero. sector que así se llama, las nubes. Ajá, continúa. Entonces, pues así, poco a poco fue que me fui involucrando con estos talleres, quizás de liderazgo. Eh, bueno, te consulto. Hay posibilidades que hoy en día, como decís vos, un joven logre eh, realizar un proyecto por medio de esas plataformas. Es posible, pues, si se lo propone el mismo. Sí, sí, o sea, ahorita, de hecho estuvimos hablando, hemos tenido comunicación con varios jóvenes y el sábado escuchamos a muchos hablar de que ya habían hecho proyectos y que estaban interesados en subir en la plataforma scout.org. Entonces, bueno, ahí hablamos un poco de cómo se subían y demás. Entonces creo que ya es algo que están haciendo los chavalos con, con poco o nada de ayuda de las estructuras nacionales, porque así debería de ser. Los grupos deberían de ser autosuficientes para poder generar proyectos. Pero si necesitasen alguna carta formal y demás, creo que ahorita es el momento en el cual el joven va a tener pues la información o esta facilidad de traerlos mediante un mundo mejor. Y pues eso, sí, o sea, es mucho más fácil quizá hacer estas gestiones administrativas que ah, antiguamente eran bien complicadas, o que tenías que estar en la asociación, pues, ir a la oficina Scout,
presencialmente, irte a sentar ahí, llaman de sí hay correos, pero pues necesito la carta para ir a presentarme con el gerente de tal lugar, porque no voy a llegar, soy Giovanni Rodríguez del Grupo Scout 16 Franciscano. No, tienes que llegar, soy Giovanni, perteneciente a la Asociación de Scouts de Nicaragua, y este es el aval de la asociación. Entonces, ahí es donde pues, el apoyo de la oficina y de la estructura nacional entra en juego. Cuando son proyectos un poco más pequeños o que no se necesitan fondos, es mucho más fácil porque no necesitas intervención de ellos. Pero si ya necesitas un local, prestar un aula y esas cosas, a veces la misma carta de grupo pues no es tan Fuerte. no es tan reconocida, por así decirlo, no es tan válida para ellos. Entonces, quizás ahora con todo esto sí es mucho más fácil hacerlo. O debería de hacerlo. Nosotros esperamos que sí sea. ¿Qué le dirías vos a un joven, en este caso, que está cumpliendo sus 21 años, ya está terminando su etapa de receptor de programas, pero tal vez él no sabe que hay algo más allá? Que simplemente cumplió 21 y hace toda su etapa, puede hacer algo más. Vos en tu experiencia pues has sido también, tomaste la decisión de ser dirigente y seguir en otras cosas más, pues, en otros proyectos más. Entonces, vos qué le dirías a ese joven para que continúe, pues, aunque cumpla sus 21 años? ¿Qué le dirías vos? Está buena pregunta porque sí es algo que todos, no, cuando llega la hora, nos toca decidir y nos vienen muchas interrogantes y mucha indecisión. Es una etapa de mucha incertidumbre porque es cambiar por completo los roles en los que estás. Pasás de recibir, o sea, solo llegar a sentarte o esperar que te digan, o a pensar solo en vos y en tu equipo y no tener la responsabilidad como tal. Pero pues sería ver cuál es tu historia, o sea, qué te apasiona, si en realidad te gusta, pues. No hay una respuesta estándar para todos, o sea, no todos tienen que ser dirigentes una vez saliendo a los 21 años, entonces, eso es un hecho, lamentablemente, o no, o sea, el objetivo del movimiento Scout no es crear más dirigentes, o sea, las ramas no son, y mucho menos pensar que la rama Rover es un semillero de dirigentes, porque no es así. O sea, el objetivo del movimiento Scout es que al cumplir 21 años seas un ciudadano de bien, por lo cual, a partir de ahí, la decisión que tomes si continuar en el movimiento Scout o terminar tu vida, decir gracias y continuar como un buen ciudadano, está bien. Ahí más bien sería si te llama esto, si querés seguir enseñando o empezar a enseñar también. Si te gusta compartir los conocimientos con las demás personas o simplemente te gusta el voluntariado, creo que sí te podrías quedar. Y al inicio puede ser difícil porque solo te ofrece ser dirigente y es algo que quizá no todos tenemos claro. O sea, la única opción que hay es ser dirigente. O sea, salís de los 21 y ¿qué más? Ser dirigente. Entonces, deberían de existir No, tal vez otro. ¿Perdón? bueno, yo diría que tal vez no, precisamente, pues, exactamente ser dirigente, ¿no? Hay jóvenes que están involucrados ahora en otras áreas, ya sea en adultos, programas, hay algo que hacer siempre. Ese es mi pensar, pues. Bueno, si estamos hablando de las estructuras nacionales, Sí, es mi pensar, como te digo, siempre hay algo que hacer, mi pensar. sí, siempre hay algo que hacer, pero o sea, hay cupo, espacios. O sea, no todos los jóvenes pueden estar dentro de la estructura. Así es. Y la idea es que se rote, pero o sea, no todos los jóvenes van a poder participar dentro de la estructura y no debe ser porque ser así. Lo que decía más bien es que quizás debería existir otra forma de participar sin ser dirigente, pero al momento sí puedes, además de ser dirigente, seguir acompañando en proyectos. O sea, todavía sos considerado joven después de los 21 años, un poco más. Entonces puedes seguir participando de proyectos, yendo de la mano con los demás
con los responsables de unidad, apoyándolo en lo que se pueda, en campamentos y demás. Y sí se vive bien, sí se vive una vida de scout, no tan diferente como la llevabas. Claramente no vas a hacer actividades o no vas a estar jugando, pero igual te divertís. Sí te divertís, sí aprendiendo, o sea, nunca dejas de aprender y, y te ayuda también en tu desarrollo personal, ser empático, eh, cómo llevar eh, una actividad, cómo evaluar una actividad, sus riesgos y demás, a tomar responsabilidad por otros y por vos mismo, porque ya nadie te está yendo a vos, sino que vos estás viendo a alguien más bien. Entonces, sí, si te gusta, deberías de seguir, pero si no te ves, o sea, no te sientas mal. No es obligación quedarte como dirigente o seguir en el movimiento cuando cumples 29. Que Giovanni, cambiando un poco el tema, a ti quisiera preguntar a nivel de eventos, experiencias que hayas tenido en tu vida scout. Puede ser dentro o fuera del país. Eh, Sabemos muy bien que ha sido un chaval que también ha tenido experiencias fuera, pues, bastante conocido. Eh, yo te pregunto, ¿cuál fue tal vez ese evento que hoy en día recordés con gran alegría, que extrañé, que te haya dado pues ese evento especial, que haya sido especial para vos en este caso? Puede ser ahí un evento fuera o dentro, o puede ser de los dos, como quieras responder. Sí, tal vez el evento que más me marcó, puede ser el ILT. Eh, Era algo completamente fuera de lo común, comenzando de que no era un evento de programas de jóvenes, por así decirlo. No ibas a hacer aventura, no era campamento, entonces, si no era, sino que era un entrenamiento. Fue la primera vez de que no dormí en una casa de campaña, en un campamento. Entonces, era cambiar un poco el chip, comenzando de que era la pluralidad ahí, era impresionante, había demasiada gente de diferentes lugares. Solo éramos 2 personas por cada país, por lo cual mm, muy diferente a un evento, por ejemplo, centroamericano, cualquier mood o algo así, porque vos vas con tu delegación, las delegaciones son grandes, o las otras delegaciones pues también van con 30, 100 personas. Entonces vos puedes hablar con uno y con otro y pueden ser la misma nacionalidad. Entonces tal vez no hay tanta diferencia y siempre encontrás las mismas similitudes. En cambio, tal vez en este evento era un poco diferente, porque pues, hablabas con alguien y podría ser de Paraguay, a la otra era de Perú, después hablabas con alguien y era de Canadá, hoy hablabas con alguien y era de la Asociación de Canadá que hablaba francés. Entonces, y por otro lado tenías todas las islas del Caribe. Okay. Cada uno era completamente diferente, representaba un país y su ideología, su cultura, sus propios pensamientos, entonces su propio acento. Era la primera vez que tal vez iba a hablar inglés 100%, todo el tiempo era comunicarse en inglés. Entonces sí fue un evento que marcó por todos estos factores y encima el hecho de que era algo de liderazgo, de empoderarse, de que los jóvenes tenían que tomar las riendas, que tomar acción y ahí pues, todos los programas que lanzaban, o sea, cómo formar un equipo, las actividades, las dinámicas que hacían, eran actividades nuevas, actividades que te dejaban quizá vulnerable hacia la otra persona. Entonces, para conectarte, o sea, que bajes tus barreras y conectes con alguien que completamente desconocido. Entonces, me acuerdo de uno que se llamaba eh, Construyendo Puentes. Entonces, era eso. Preguntas muy personales en las cuales se lo soltabas a otra persona.
Entonces, sí creabas quizás un vínculo con esa persona que a lo largo de los años, pues, los puedes seguir manteniendo. Entonces, sí, ese evento fue bastante importante quizás en mi vida, porque me enseñó que el movimiento Scout no solo era jugar y hacer campamento y hacer pequeños proyectos, sino que sí puedes generar un cambio en la sociedad. Y todos los jóvenes que estaban ahí, todas sus ideas, sus ideas frescas, sus proyectos que han marcado, todos los proyectos que nos enseñaron, los que habían hecho en los otros años, eran bastante bonitos, pues. Y te da esa inspiración a que vos también puedas hacerlo. Y, y esa es quizás la razón que al volver acá con tu organización Scout es tomar esa nueva batería y trabajar por ella. Y ahí es donde, pues como te decía, ahí es donde yo me empecé a involucrar un poco más con la oficina, eh, ver las cosas de participación juvenil, tratar de impulsarlas. Quizá, bueno, si vos me preguntas a mí, lo que le hace falta siempre involucrar a los chavalos. Si no tenemos la respuesta de algo, preguntémoslo a los chavalos, porque ellos la van a tener, porque ellos nos van a dar las respuestas de una respuesta que tal vez no se nos habían ocurrido. Además que ellos son más. Entonces, pueden ocurrirse muchísimas más cosas que a un número limitado de personas. Hablaste de tu relación con otros pescados. Hoy en día vos te comunicas con esa gente, con todos esos muchachos. Sí, sí, de hecho sí, no con todos claramente, pero sí hay varias personas con las que todavía me comunico. Eh, con todo esto del Mundo Mejor también, o sea, hacemos bastantes colaboraciones. El sábado, de hecho, nos colaboraron enviándonos unos cuantos videos, algunos amigos de la Asociación de Paraguay, de la Asociación de Guatemala, de El Salvador. Entonces, que hemos venido conociendo a través de esto, de trabajar en pro de nuestras asociaciones. Giovanni, te voy a hacer tal vez, una pequeña dinámica, tal vez según lo que vos recordés pues, en el momento, que son tres cosas que me vas a responder ahorita. Son tres diferentes momentos, perdón. Y es un momento triste, un momento penoso o un momento inolvidable pues, o alegre que hayas vivido el movimiento. Puede ser desde que eras niño o hasta hoy en día. No sé vos. Así que son tres diferentes momentos que puedes compartir. Pues. No, triste, no creo que haya, así como triste como tal, dentro del movimiento, creo que sí hemos tratado de seguir la ley, uno de los artículos que de hecho es mi favorito, de ríe y canta en sus dificultades. Entonces, más bien el movimiento Scout ha sido como un escape para todas estas cosas, lo cual quizás los momentos más tristes serían la canción de despedida en una fogata, en un campamento nacional, internacional, o sea, gente que no vas a volver a ver luego, que sabes que no la vas a volver a ver porque es mentira, o un nacional que aunque todavía quede la esperanza de que se pueda ver, igual no es en un corto tiempo. Entonces creo que quizás ese es los momentos como de nostalgia, tristeza que pueden haber en eso, pero más allá de ella, no creo. De pena, quizá el que me viene a la mente ahorita es en, no sé si era no era con NAC, era el Jamboree, el segundo Jamboree, que fue para el centenario. Me tocó ser el maestro de ceremonia de la fogata, de los rovers y los caminantes. Ajá, ajá. Fue la primera vez que yo hacía tal cosa y pues mucho
peor en un evento nacional. Entonces, cuando yo era de la unidad Scout, yo me sabía un montón de canciones y demás. Entonces yo era el histrión, yo era el guía e igualmente me gustaba hacer el histrión. Entonces sí, todo eso me llamaba la atención, entonces creí que ser maestro de ceremonia iba a salir bien, Ujú. pero nada más alejado de la realidad. Creo que ahí Pero ¿qué hacías todo, exactamente? ¿Qué te salía mal? no, no, todo, la verdad es que hay una canción que me gusta bastante y la dije al revés. El montón de gente, ¡wow! No, 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 no fueron tan malos, seguro no se la sabía, pero, pero creo que ese ha sido como que el momento con más penoso y me tocaba seguir porque no iba a quedar a medio palo, pues la Claro, fogata, claramente. claro, claro. Pero creo que es algo que no me gustaría volver a pasar. Ajá, ahora el momento inolvidable. Inolvidable, no por alegre, sino porque es inolvidable. Ajá, ajá. Va a ser el día que fuimos a visitar o que íbamos a un campamento y en León Ajá, e ajá. íbamos a subir un volcán. Entonces Oh, decidimos regresarnos y por cuestiones de la vida salieron un panal completamente de avispas o de abejas, yo no sé qué era, seguro eran avispas. ujú. Y nos tocó tirarnos, lanzarnos literalmente hacia la laguna, que fue en la laguna del Tigre, que ellos conocen. Entonces rodamos fácilmente 300 metros hacia abajo, seguidos por un montón de avispas, por un montón de avispas, solo para el hecho de llegar al agua. O sea, era para arriba, pero te seguían picando, entonces bajábamos, o sea, todo el mundo empezó a rodar, seguimos rodando y para llegar al agua y que te dejaran de picar. Entonces, y me acuerdo que llegamos y pues antes de, antes de tirarte, espérate, los celulares, los sacaba y ya te metías en el agua. Pero creo que ese es o sea, algo que nunca se me va a olvidar, fue una actividad que va a pasar para la posteridad. Algo de bastante peligro, pues, fue bastante peligroso. Gracias a Dios todos no quedamos con secuelas graves, quisiera creer, pero sí en ese momento sí estábamos bastante mal. Estábamos golpeados, doloridos. No, pues nos llegó a traer una ambulancia, una patrulla. Era subir otra vez esos 300 metros que habíamos rodado básicamente y no había, o sea, no era camino, o sea, teníamos que subirlo a huevo. No habíamos comido. O sea, yo me puse a comer ahí porque yo llevaba mi almuerzo frío, claramente, pero, pero era subir ese montón. O sea, a una muchacha la tuvieron que llevar en burro. Entonces, ya en la estación, ¿cómo es? En el centro de salud, mirar esa fotografía. O sea, después miramos las fotos que tomamos en ese momento y eran de viaje como después de un desastre. O sea, en silla de ruedas, moretones y, y wow, es algo que miramos la foto delante y el después y pues no, es algo que no esperas que pase. Entonces, a partir de eso, mm, o sea, ahora como dirigente sí me tomo bastante en serio lo, la evaluación de riesgo. O sea, no tomar un camino que no había ido a visitar antes, mucho menos ir a un lugar que no fui previamente. Porque, o sea, mejor que me pase a mí solo pues, o con adultos que me pase en ese momento con los chavalos. Entonces, sí es algo que inolvidable por completo, para mí y para los que andábamos en ese día, supongo. Sí. También para los que fuimos después.
Que me acuerdo que nosotros fuimos después a buscar las cosas de ustedes, que las cosas estaban, bueno, algunas no se recuperaron porque quedaron en la laguna, pues. No sé si se fueron en el agua, no sé, pues. Pero sí vieron cosas de que cuando las fuimos a buscar, resultaba que estaban divididas en varias casas, ya se habían repartido todo prácticamente. En casa que llegamos, te doy esto, pero danos una ayuda, todo era una ayuda. Entonces me acuerdo que prácticamente nos querían timar, prácticamente, era la realidad de las cosas. Algunas cosas que de importancia se recuperaron, obviamente, otras pues no, pues ahí quedaron con las personas. También fue algo, por un lado, incómodo. Recuerdo que ahí llevamos a un muchacho que nos acompañó, que él prestó la camioneta, él lo asustaron todavía, él estaba ahí solo, lo asustaron. Caminé en ese lugar, era un lugar complicado, totalmente, la arena, el ambiente, era un ambiente bastante... No te estoy diciendo que es que tal vez la combinación de la oscuridad, la soledad, da un ambiente bastante peligroso, pues. Entonces, en ese momento luego me puse a pensar de ¿por qué vinieron a este lugar? Lo primero que me pregunté, pues. Pero sí considero que fue una experiencia para ustedes horrible, pues. Sobre todo cuando nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos en una reunión SCAO, pues nos quedamos. Y ese momento pensar en qué vamos a hacer ahora. Todavía me acuerdo muy bien Sergio Joaquín, perdón, Christopher, porque ustedes andaban con otro dirigente que se llama Sergio también. Entonces, el pensar qué hacer ahora. Y fue algo que no trascendió, fíjate. Yo pensaba que iba a ser famoso en todos lados, iba a salir los medios. No trascendió, pero una experiencia que nos hace evitar meternos en un futuro problema, digo yo. ¿No crees? Sí, sí, creo que sí. Que, pues, bueno, ya obviando un poco ese tema que no vas a olvidar, no dudo que lo olvides. Ahora te hago una pregunta posiblemente difícil pues, para vos. Ya para terminar, Johnny, yo te haría una pregunta, pues si estás en tus posibilidades de hacerlo, pues no sé, si tuvieras, por así decirlo, el poder de hacerlo, eh, ¿qué sería eso o qué cambiarías vos del movimiento Scout hoy en día? Pues, ¿dirías vos eso no debía seguir así? Considero que debía cambiarse. ¿Qué sería eso? Que según vos podría cambiar En mi país, claro. para tu país, obviamente. Sí, sería básicamente el autocentrismo. Se le facilita muchas cosas a los adultos que quizás no se le da la misma facilidad a los jóvenes. Incluir a los jóvenes en todos los espacios que meriten. Creo que a nivel de las estructuras nacionales eso ya se está promoviendo más. Cada vez se tienen más jóvenes dentro de estos núcleos, tomándole la opinión y demás, pero creo que esto tiene que cascadear hacia los grupos. Entonces, todavía le falta, todavía le falta porque no, aunque se incluyan a los jóvenes dentro de estos espacios, en las estructuras nacionales, todavía las decisiones que se toman no son en pro de la facilidad para el joven, sino del autocentrismo, como te digo. Entonces, sí deberíamos de cambiar ese chip. El adulto voluntario y se le tiene que dar las cosas más fáciles bueno, voluntario está bien, pero a quien tenemos que facilitar las cosas a los jóvenes y escuchar más a los jóvenes. Darle la oportunidad de que ellos se expresen, no bloquearle las cosas por temas burocráticos o de quién es, o de que tenés que pasar la información por estos canales, sino que los jóvenes en esta era tienen la información a la mano, existe la red de jóvenes, ahora donde se comunican más, donde deberían recibir la información directamente sin esperar a que un adulto se la transmita, porque para eso están. Claramente los adultos van a estar comunicados mediante los canales oficiales para adultos, pero ya el joven no tiene que esperar a que el adulto se acuerde de que, ya leí esto y tengo que pasárselo al joven, que es mucho lo que pasaba antes, de que el adulto lo recibía,
pero no bajaba la información, los cupos se perdían, los chavalos no participaban en las actividades, etcétera. Ahora puede seguir pasando esto, pero ya se rompe porque la red de jóvenes pues, la comunica y las puede saber, además de que los chavalos pueden enterarse por las comunicaciones en las redes sociales de la misma asociación. Entonces creo que eso, o sea, cambiar el chip, tanto en la toma de decisiones y a nivel de grupo, de darle más oportunidad a los jóvenes, de empoderarse más y de participar más en las actividades. ¿Está bien? Una respuesta bastante acertada. Así que, de antemano, Giovanni, te agradezco que hayas aceptado estar aquí. Yo sé que esto te presiona mucho. Sos un joven de pocas palabras delante de una cámara, pero te agradezco. Así que, Con gusto. ¿No? así que Gracias a vos por tomarme en cuenta y por tomar en cuenta al Marco. claro, claro, sí. Me faltaba pues nada más del equipo. Que Entonces, ellos son los de las respuestas. O sea, esas son de las respuestas, pero sí, todos se inclinaban a que Giovanni tenía que ser el último, tenía que dar la cara. Entonces, yo estoy haciendo caso a los jóvenes, ¿no? Entonces, gracias está Giovanni. bueno, está bueno. Y pues, con esta nos despedimos, así que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, gracias.